Buenas noches, hermanos. Gracias, Pastor, por la presentación. Como comentó, mi nombre es Isidora Cofré. Participo en la Iglesia Centro de Adoración y me alegro mucho de verles el día de hoy. Me alegro mucho de que puedan también tener la cámara prendida. Así nos hacemos compañía, estamos más en comunión, se siente un poco más como antes era lo presencial. Así que voy a partir compartiendo pantalla. No sé si me podrían confirmar si se ve bien. Estamos Sí, súper perfecto. difíciles. Voy a acomodarlos por aquí para que no me moleste la visual. Entonces, como comentaba el pastor Antonio, hoy día vamos a comenzar con el estudio de la palabra en comunidad de la carta a los Efesios. Hoy día vamos a comenzar con esta carta. Para comenzar voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hace aproximadamente un mes, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cada iglesia local, donde dimos término al estudio del libro de Josué, donde martes a martes estuvimos estudiando, aprendiendo y conociendo más de la escritura bajo la mirada de buscar en todos los libros cómo se da testimonio de Jesús. Y es en el caso de Josué donde pudimos observar a Jesús como el conquistador. No sé cuántos de nosotros podemos recordar esto, lo que estuvimos viendo durante esas clases, ahí el texto clave también, que más de alguno yo sé que se aprendió de memoria. Bueno, al finalizar el estudio de Josué, pudimos ver la conquista total y absoluta de Canaán, donde el conquistador, que en este caso es Jesús, reparte la herencia e Israel entra en el reposo. Para que recordemos un poquito más esto, los invito a que leamos Josué 21, versículos 43 y 45, e dice: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En estos versículos podemos ver la utilización de un lenguaje absoluto. Por ejemplo, en el 43 dice toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y en el 44, todo lo que había jurado a sus padres, ninguno de todos sus enemigos. No dice algunos, dice todos sus enemigos. Y para cerrar, así en broche de oro, señala que todo se cumplió. Y es aquí donde nos vemos enfrentados a una verdad objetiva, a la verdad objetiva de Dios, donde Él ya hizo una obra completa, ya hizo una obra perfecta y eterna. Y es por medio de Cristo que Él la realiza. Y bueno, con este pequeño resumen, que en verdad es muy cortito, vamos a dar inicio a lo que viene a ser Efesios. La epístola o carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, por ahí, mientras se encontraba bajo un arresto domiciliario en Roma. El libro de los Hechos nos confirma esto en el capítulo 28, el versículo 16 y el versículo 17, y los invito a que también podamos leer esto. En el 16 dice: Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y el versículo 30 dice: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Ya? Y en el mismo libro de Efesios se vuelve a confirmar, vuelve a reiterarse que Pablo se encuentra preso, en los versículos 3:1, que dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. En el 4:1 nos señala: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, y sigue ahí exhortándonos. Y en el 6:20 señala: por el cual soy embajador en cadenas. O sea, todos estos versículos nos están haciendo alusión
a que Pablo se encuentra en ese momento encarcelado, en el momento en que escribe Efesios. Y fue desde este mismo lugar donde Pablo escribió 4 cartas, contando Efesios. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Y estas cartas fueron llamadas cartas carcelarias, también se denominan cartas de la cautividad o cristológicas, ¿ya? Entonces fue en ese lugar donde escribió estas 4 cartas. Pero si Pablo se encontraba en el momento de escribir la carta desde la cárcel, ¿cómo llegó esa carta a la iglesia de Éfeso? Y esto lo podemos ver en Efesios 6, 21-22, donde dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La NBI, esto lo estoy leyendo desde la Reina Valera, la NBI dice también: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Los envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo, ¿ya? Les leo esa versión porque siento que lo clarifica quizás un poquito más. Entonces, es Tíquico, que es un amado hermano, un compañero del apóstol Pablo, el cual el apóstol Pablo en estos versículos lo da a conocer como un fiel ministro en el Señor. Él va a ser el encargado de llevar la carta desde Roma, desde la cárcel de Pablo, a la iglesia en Éfeso, y va a estar en constante comunicación haciendo el link entre ellos dos, entre la iglesia y entre Pablo, que se encuentra en la cárcel. Para que podamos entender un poquito mejor Efesios, hay una carta que se denomina la carta paralela a Efesios, que es Colosenses. Estas cartas están escritas por el mismo tiempo, en fechas muy cercanas, cerca del 60, 62 después de Cristo, y además tienen un contenido similar, lo que no significa que sean iguales, ya que están dirigidas a distintas realidades. Una está dirigida a la realidad en la iglesia en Éfeso y la otra está dirigida a la realidad de la iglesia en Colosa. ¿Ya? A medida que vayamos leyendo Efesios, vamos a podernos darnos cuenta que Efesios le da un mayor énfasis a lo que es el cuerpo de Cristo, que viene a ser la iglesia. Y esto se señala en los versículos 1 del capítulo 1, el 22 y el 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya ahí podemos ver que hay un mayor énfasis en lo que viene a ser el cuerpo. En cambio, en Colosenses, que los invito a que leamos Colosenses 2, 9 y 10, que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí podemos ver que le da un poquito más énfasis a lo que viene a ser la cabeza, que es Cristo. Y en el primer versículo que leímos en Efesios, que le acabo de compartir, dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como también en Colosenses se nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, la cual a su vez es la iglesia. Entonces ahí está el link más de estas dos cartas, que van por el mismo camino, pero tienen estas pequeñas diferencias, que a medida que las vayamos leyendo, las vamos a ir profundizando, vamos a poder ir entendiéndolas mejor. Y de esto entonces vamos a destacar que tenemos que usar Colosenses para entender mejor Efesios y Efesios para entender mejor Colosenses, ya que son dos cartas que se iluminan la una a la otra, son cartas que leyéndolas
se pueden comprender mejor si las vamos leyendo juntas. Y otro ejemplo de esto, de lo que significa que sean libros paralelos en la Biblia, por ejemplo, son Tito y Primera de Timoteo, Romanos y Gálatas y los 4 evangelios, que se utilizan todas estas como todos estos libros leyéndolos al mismo tiempo para completar e ilustrar mejor o dar más detalle de cierto acontecimiento. Además, para dar inclusive un poquito más para relacionar un poquito más Efesios y Colosenses, vamos a leer Colosenses 4, 7 y 8, que dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, en estos versículos donde podemos observar el mismo mensajero que se encarga de llevar las cartas desde Pablo a la iglesia en Éfeso, es el encargado de llevar las cartas desde Pablo, que se encuentra en Roma, a la iglesia en Colosa. Por lo que, queridos hermanos, la invitación es de que a medida que vayamos leyendo Efesios, que lo vayamos estudiando semana a semana, también nosotros desde nuestra casa podamos estar leyendo Colosenses en lo personal, para ir completando, para ir ilustrando mejor en nuestras cabezas lo que estamos estudiando en Efesios, recordando que son cartas que se iluminan la una a la otra. Vamos a pasar a ver lo que es la estructura un poquito de la carta a Efesios. Permiso. La carta a Efesios se divide en 2 secciones. Por una parte, tiene un aspecto revelacional, que corresponden a los 3 primeros capítulos, y por otra tiene un aspecto doctrinal, o dicho de otra forma, un aspecto más práctico, que corresponde a los siguientes 3 capítulos, es decir, el capítulo 4, 5 y 6. Por lo que desde el capítulo 1 al 3, lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar leyendo, será la verdad objetiva de Dios, donde la motivación principal es al creer, es a la fe. Es por medio de estos capítulos donde también conoceremos lo que nosotros somos en Cristo. Él nos va a ir revelando poquito a poquito estas verdades. Y desde el capítulo 4 al 6 vamos a estar observando la verdad subjetiva, donde la motivación principal, la invitación, es a un hacer. O sea, ahora que ya en los 3 primeros capítulos estuvimos viendo lo que somos, lo que creemos, ahora que ya lo sabemos, se nos va a presentar un hacer. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 4.1 de Efesios, donde dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya el verbo andéis nos invita a un hacer, ¿ya? Esta epístola comienza con un saludo en el versículo 1 y 2 del capítulo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por ahí me dieron un dato bien interesante de por qué esta epístola parte así, y es porque si bien actualmente cuando nosotros escribimos una carta partimos dando a conocer el destinatario, un querido hermano Juanito o querida, no sé, Rosalinda, así. Partimos dando a conocer el destinatario y luego es al final donde nosotros firmamos y decimos así: se despide atentamente Isidora Cofré, o se despide afectuosamente Isidora Cofré. Es al final donde nosotros damos a conocer el autor de la carta. Antiguamente las cartas eran escritas en rollos grandes así, por lo que si el autor estaba al final de la carta, se tenía que desenrollar todo el rollo. Y imagínense un rollo grande, así lo tenían que desenrollar entero para recién saber quién era el autor. Era mucho más práctico colocarlo al inicio.
colocar al inicio quién era el autor y darlo a conocer en ese momento. Es por eso que todas las cartas de Pablo casi parten con Pablo, apóstol de Jesucristo, y sigue. Esto lo podemos ver en Filipenses, Primera Tesalonicense. Por ejemplo, en Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, parte así. Es un dato bien curioso ahí para que tengamos un poquito más de cultura de lo que viene a ser la escritura. Luego del saludo que hace Pablo en los versículos 1 y 2, la carta continúa con un párrafo que abarca desde el versículo 3 al 14, donde Pablo, por medio de una especie de poema, parte posicionándonos en los lugares celestiales, en una verdad objetiva, donde el Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Y uno de los textos clave que vamos a estar viendo durante este estudio es Efesios 1, 9 y 10, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ya? Les leo este versículo para que poquito a poquito vayamos interiorizándolo, vayamos, como decía el pastor, masticándolo, vayamos procesándolo. Yo sé que a lo mejor la primera lectura puede ser un poco confusa, pero la invitación es a que podamos estar leyéndolo, que podamos estar ahí meditándolo, compartiéndolo con los demás hermanos, hablándolo entre nosotros y todo. Y es en estos versículos donde Pablo da a conocer el misterio de la voluntad de Dios, como lo señala ahí, el cual, como leímos, es reunir todas las cosas en Cristo. Y bueno, esta idea la vamos a estar desarrollando más en las siguientes clases, pero como les comento, es para que las tengamos ahí apuntaditas en nuestro cuaderno para cuando ya se venga más profundo. A continuación de esto, sigue un párrafo que abarca desde el versículo 15 al 23 del primer capítulo, donde Pablo hace una oración, ¿ya? En estos versículos, donde pide espíritu de sabiduría y revelación para los hermanos en Éfeso. Los invito a que podamos leer el 16, 17 y 18 del primer capítulo. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciéndome memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En estos versículos se señala que Pablo está haciendo esta oración de que sea Dios el que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es algo que Pablo les está pidiendo a ellos que hagan, no es que ellos se revelen a sí mismos lo que dice esta carta, no, es que Dios les revele, está pidiendo que Dios les revele. Por eso cuando en un principio hablábamos de que los 3 primeros capítulos son algo revelacional, no es algo que ellos tienen que hacer, es algo que más bien ellos tienen que pedir. Esto el apóstol Pablo lo señala porque si bien ellos iban a tener la carta y la iban a poder leer y releer las veces que quisieran, no iba a ser de revelación para todos. Y por eso hace esta oración, para que sea el Padre quien les revele el misterio de su voluntad. La carta por sí sola no es suficiente. Por eso Dios, a nosotros también, esto también va para nosotros, tiene que darnos espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y hermano, esto es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, en el sentido de pedirlo. Nosotros tenemos que estarle pidiendo a Él que Él sea quien nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, que durante este estudio, durante las clases, sea Él quien nos guíe,
quien abra nuestros ojos de entendimiento. Así que los invito de que en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos tener también, recordar esta oración, poder hacerla, y no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos, que estamos todos juntos haciendo el estudio. Orar por nosotros y por el de al lado también. Y con esto, hermanos, damos por finalizada la introducción. Es una clase bien cortita porque es una pequeña pincelada de todo lo que vamos a estar viendo estas semanas. Por lo que espero que también podamos seguir participando de esta instancia, estudiando en nuestros hogares, leyendo con anticipación los capítulos. Para la próxima semana sería súper bueno que tuviéramos leído, si es posible, todo el capítulo 1, y si es posible más de una vez, pero si alguno está ahí apretadito con el tiempo, por lo menos los versículos de 3 al 14 sería muy bueno, porque nos hace ya tener una concepción de lo que vamos a estar viendo. Así que esa es la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora, hermanos, se abre esta posibilidad de que podamos conversar, compartir, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Yo me gustaría decir algunas cosas. Se va. Tienes que dar un micrófono. Sí. Agradecer al Señor por la oportunidad, hermanos. Agradecer a Isidora la gracia que el Señor ha puesto en ella. Ha sido muy clarito. Y no sé si ustedes están emocionados de estar conectados todos juntos. Hace mucho tiempo no sucedía esto de tener la posibilidad de estudiar las 3 iglesias de la comunidad. Bueno, 4 con los de la brisa. Y se alegra mi corazón de que el Señor permita vivir esta experiencia, aunque sea por Zoom. Y así como lo decía la clase, Él ponga espíritu de sabiduría en nosotros, que Él revele a su Hijo a través de esta carta, y bendigo al Señor por todos ustedes, por poder verles, por poder compartir. Que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Reforzar un poquito lo que ha dicho Isidora en el sentido de que podamos estar durante la semana, de aquí hasta el próximo martes, releyendo o leyendo el capítulo 1, en lo posible varias veces y en varias versiones, porque tenemos la bendición de leerlo en varias versiones. Y ese es un ejercicio que ayuda mucho. Y por otra parte, ya que tenemos instancias de oración, hacer de la oración de Pablo, hacerla nuestra. Necesitamos pedirle al Padre con humildad y de todo corazón que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. De tal manera, como decía Isidora, de que la verdad que vamos a estar estudiando en los primeros 3 capítulos es una verdad para creerla. No hay nada que hacer ahí, excepto creer. En esos primeros 3 capítulos se nos va a informar de una serie de hechos gloriosos, de riquezas espirituales que son nuestras. Y nosotros necesitamos tener un espíritu creyente. Y por lo tanto, necesitamos pedirle al Padre que nos ilumine, que alumbre nuestros ojos para que veamos estas verdades y que al verlas, verdaderamente y de todo corazón las creamos. Porque si no las creemos, entonces no va a servir de ningún provecho haberlas oído y haberlas estudiado. Pastor Rubén, disculpe la ignorancia.
¿En qué serviría leer en diferentes versiones en la carta a los Efesios? Diferentes versiones de Biblia. Que todas dicen lo mismo con diferentes palabras. Entonces a veces uno no entiende en una versión por el lenguaje, pero entiende en otra versión con otro lenguaje. Ah, ya. Ok. Gracias. Haga la experiencia y verá. ¿Quién está a cargo dando la palabra o habla nomás uno? Adelante, pastor. Dele. Sí, lo que pasa es que quiero aportar con tratar de entender el hilo conductor y la razón por la cual estamos ahora en Efesios, que es una carta que aparece en el Nuevo Testamento, y de habernos pegado el salto desde Josué, que es un libro del Antiguo Testamento. Entonces, lo que veníamos viendo en Josué, y tal como lo explicó Isidora, es que al final de Josué, cuando ya se termina toda la obra del conquistador, y donde Israel entra en el reposo definitivo y no tenía nada más que hacer, solo recibir la herencia y disfrutar de la herencia, para dar cumplimiento a una palabra que decía que llegará el día en que ustedes tomarán ciudades que ustedes no fundaron, casas que ustedes no llenaron, viñedos que ustedes no plantaron, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a esa parte cúlmine del libro de Josué, donde se presenta, con el entendimiento que tenemos ahora, se presenta toda la obra de Dios ante el pueblo. Y esa obra de Dios quedó condensada. La única manera de lograr entender que esa obra era de Dios y era perfecta, porque si pasamos inmediatamente del libro de Josué a Jueces, nos vamos a dar cuenta que nada de lo que el pueblo de Israel recibió lo pudo disfrutar. Entonces, estábamos en el cielo y en Jueces vamos a caer al infierno, por marcar una diferencia. Entonces, el único libro o carta que nos permite abrir esa condensación que se da en el libro, al final del libro de Josué, es precisamente la carta a los Efesios. Y por eso que es interesante, porque ahora nos vamos a enfrentar que esa verdad revelada en la parte revelacional de la carta, el Señor comienza a correr el velo. Por eso la importancia que tiene y el por qué es que estamos ahora enfrentados al libro o a la carta de los Efesios. Porque ahí el Señor entonces va a comenzar a mostrarnos qué es lo que hizo Él allá. O qué es lo que verdaderamente hizo el conquistador en los últimos días de Josué. Mi aporte. Gracias, Pastor, por clarificarnos eso y por su aporte. No sé si hay algún otro hermano que tenga algún comentario, alguna duda que quiera hacer. Alguno de mis hermanos enseñadores también que quiera comentar otra cosa. Yo aportaría con lo siguiente. La mayoría de las cartas, o todas, tienen dos partes. Una parte revelacional y una parte práctica o doctrinal. Y en ese orden. Y la razón de por qué es en ese orden es porque lo revelacional es el fundamento para vivir lo práctico. Si no hay revelación, no se puede vivir nada. Entonces, las cartas y Efesios lo hace así. Parte con una primera parte que es revelacional
y entonces después cuando vengan las demandas prácticas de lo que debemos hacer, cómo nos debemos conducir, qué debemos desarrollar, tiene que ser sobre un fundamento firme, un fundamento fuerte. No puede ser por cuestiones del momento, por cuestiones de sentir, por cosas de ganas. Tiene que ser algo sólido. Y lo sólido es lo revelacional. La obra de Cristo ya hecha y terminada. Esa revelación la vamos a tener en los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios. Y sobre esa base, entonces, después el apóstol nos dirá que debemos andar. Así que el Señor nos permita entender, recibir esta revelación, que sea una revelación que se anide en nuestro corazón, que no sea solamente un conocimiento de cosas, sino que realmente el Señor la escriba en nuestro corazón y entonces después podamos andar, como dice en algún momento el apóstol Juan, como Él anduvo. No tenemos ninguna posibilidad de andar en nuestras fuerzas, de andar en nuestro entendimiento, de andar en nuestras ganas. Eso no va a funcionar. Pero sí con el tremendo respaldo de una obra ya consumada en Cristo, en la que fuimos incluidos todos. Esa tremenda revelación está en los primeros 3 capítulos. Entonces el Señor nos permita entrar en ese mundo, en ese plano, a través de su Espíritu Santo, nos conceda la gracia para que ese entendimiento llegue a cada uno de nosotros, como va a orar el mismo Pablo, de que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y entonces, sobre esa base, caminar firme en las demandas del Señor. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles, un abrazo a todos. Me sumo a las palabras de Palini, es lindo estar juntos, es lindo verles. Me sumo a las palabras de todos los que han hablado anterior y dar gracias al Señor por este tiempo. Solo por generar un poquito de hambre en nosotros y expectativa, un hombre en la cárcel, que viene de 3 cárceles consecutivas, dice: ¡bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! ¿Cómo le suena eso? Para algunos podría ser una locura, porque viene de 3 cárceles consecutivas, está en la cárcel, en una cárcel domiciliaria, y declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la estructura normal de la vida eso no es tan así. La cárcel no es un lugar agradable, pero una revelación de Cristo enciende el corazón. ¿Cuántos decimos amén a eso? Una revelación de Cristo hace que nuestro corazón arda, como los que iban camino de Maús. Entonces tenemos una expectativa muy grande de ver al Señor en este tiempo un poquito más, independiente de cuál sea la circunstancia que tú estás viviendo, hermano, hermana, familia en el Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que haya espíritu de sabiduría y revelación para conocerle más a Él, puede hacer que nuestro corazón se encienda independiente de lo que estamos viviendo. Así que es una tremenda oportunidad para ver juntos un poquito más al Señor, y en eso todos tenemos que aportar. Así que les animo, hermanos, a que nos gocemos en el Señor por lo que vamos a recibir. Seguramente nosotros no somos los más competentes en transmitir la palabra, pero nos confiamos a la gracia del Espíritu Santo y a su virtud en nosotros. Así que ánimo en el Señor. Un gran abrazo y Dios mediante nos vemos los días martes. Un abrazo. No sé si habrá algún otro hermano que quiera aportar algo, comentar. Buenas noches a todos los hermanos. También doy gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos
y de conocerle a través de este modo, ¿no? La palabra del Señor dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Y esta es una forma de acercarnos al Señor, de responder a su llamado. Estoy con anhelo de poder participar, de poder aprender de esta experiencia del apóstol Pablo como siervo del Señor. Hago parte también de lo que decía el pastor Abel. Es una forma en la vida de nuestro hermano Pablo de cómo nos enseña a andar en el Evangelio, a cómo se camina en la fe, como siervo, como apóstol. Y doy gracias al Señor por este tiempo que se abre nuevamente. Tuve la oportunidad de participar en el curso anterior, fue una experiencia hermosa y de crecimiento, de atesorar algunas cosas. Evidentemente uno no lo puede retener todo, pero si hay palabra que sale de repente hay que estar alerta porque el Señor quiere darle comida a su pueblo, quiere alimentarlo, sobre todo en los tiempos que estamos viendo hoy en día, tan lejos de la vida del Señor, de la cruz de Cristo, ¿no? De ese darse del Señor, de ese ofrendarse del Señor. El mundo hoy día está totalmente en otro camino. Este es un camino en el cual la palabra nos va a introducir. Así que bendigo al Señor y un abrazo grande a todos ustedes, hermanos. Y el Señor Jesucristo sea bendecido, Él es nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias por comentarnos también sobre su experiencia en el estudio que estuvimos haciendo anteriormente y por instarnos también a animarnos con este estudio que se viene. No sé, sigo dejando el micrófono abierto, no sé si alguien más quiera comentar algo. Veo que no. Pastor Antonio. María Lobo quiere decir algo. Ah, ya. María León. Abre el micrófono. Quiero dar muchas gracias al Señor por esta instancia bonita que nuevamente estamos volviendo. La verdad es que sí me viene a sentir en mi corazón, pastor, de lo que usted decía de la revelación. Es súper importante la revelación para nosotros en estos tiempos, la revelación de su palabra. Pero sé que esa palabra de revelación tiene que venir, como el Señor ponía en mi corazón, la palabra amor. Una palabra de mucho peso, de mucho peso. Yo doy gloria al Señor porque creo que al orar, de alguna manera el Señor se va a encargar de que esa palabra se cumpla en nosotros. Que la palabra revelación vaya acompañada con el amor. Porque es tremenda la palabra revelación. Es tremenda. Así que esa es mi esperanza, esa es mi fe, que le pidamos de esa manera al Señor que la palabra revelación vaya también, de alguna manera Dios nos ayude con el amor, que es de peso. Sabemos que los que conocemos un poco más la palabra, sabemos que Dios es exigente en eso. Así que ahora de esa manera, por hermano, revelación, la fe y el amor, lo más importante, lo sabemos. Así que eso quería sumar nomás, nada más, lo que el Señor ponía en mi corazón en este minuto. Amén. Isidora, hermana María Lobo, precisamente lo que vamos a ver en los 3 primeros capítulos es cómo nos amó Dios. No podemos pretender tratar de amarnos entre nosotros hasta que no sepamos cómo nos amó Él. Amén. Gracias. Entonces, lo que tiene que estar abierto en nuestro corazón y en nuestro espíritu es para que se nos revele cómo Dios, en el misterio de su voluntad, nos incluyó, nos creó y nos incluyó para un propósito tan alto y tan noble. Sí. Y eso lo hizo de puro amor. Así que antes de centrarnos en cómo tenemos que amarnos nosotros, tenemos que recibir revelación de cómo nos amó Él, porque nosotros le vamos a amar porque Él nos amó primero. Amén. Hermanos, yo quiero agregar una cosa más.
es bueno recordarles. Si el audio sale por los otros, pasa eso. Sí. Es bueno recordar, hermanos, que no se queden con preguntas, dudas de la lectura, de la enseñanza. Yo sé que de repente da miedo hablar o da miedo preguntar cosas que, entre comillas, pueden ser obvias, pero la intención de la enseñanza es que todos podamos crecer, y en eso la idea es que nos quedemos sin dudas, sin preguntas, sin responder. Entonces, si no se logra hacer a través de este medio, sabemos que hay comunicación por WhatsApp, a través de la iglesia. En la medida que podamos, vamos a subirle el material a YouTube, así que si hay alguna pregunta también la pueden poner ahí en comentarios, o de manera personal a alguien que pueda tener un entendimiento mayor sobre el tema. Pero la instancia, o sea, los insto a no quedarse con preguntas, a resolverlas, y que esto pueda ser dinámico para todos en todos los niveles. Y eso, bendecirles, animarles, y vamos adelante con el estudio. Eso. Siguiendo la línea de lo que decía Rubén respecto de la hermana María, la carta de los Efesios tiene 3 connotaciones, y la primera es revelacional, y para estar en esa instancia o recibir la revelación tenemos que estar sentados y no caminar, porque los 3 primeros capítulos nos van a revelar el propósito de Dios, lo que está escondido, como decía Isidora en el capítulo 1, 9, 10, que Dios quería reunir todas las cosas en Cristo. La segunda instancia es andar de la carta de los Efesios. Pero lo primero que tenemos que tener es la revelación, y para eso estemos sentaditos, tranquilos, para que el Padre alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver al Cristo revelado. Después viene el andar, y por último sella la carta de Efesios que hay que estar firmes en la palabra, firme en el llamado, en la vocación a la que fuimos llamados. Así que para no confundirnos, lo primero es sentarnos para ver la revelación, y que el Padre de la Gloria nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y hacer nuestra la oración de Pablo, la oración que ora por la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé, conforme a su gracia, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Gracias, hermano David, por ese aporte. Pastor Antonio. Amén. Parece que ya no hay más consultas. Como decía Pablo Chacón, es muy importante que preguntemos. Esto es un estudio que no lo hemos copiado de ningún lado, es algo inédito, y tampoco sabemos cómo va a ser el final, ni siquiera sabemos cuántas semanas va a durar. Entonces, no es algo que nosotros podamos decirle, mire, esto que estamos hablando, bájelo, está en tal parte. No, es algo que nos está inspirando el Señor por su espíritu, y entonces es un ejercicio que tenemos que hacer como iglesia. Y entonces una de las primeras cosas, me gustó que nuestro hermano David Robles hiciera énfasis en eso. En el antiguo pacto uno tenía que partir haciendo cosas. Haz esto y vivirás.
Pero el nuevo pacto, uno parte sentado. ¿Sentado dónde? En los lugares celestiales. ¿Nos consultó el Señor algo para estar sentado en ese lugar? No. Su puro amor, su gracia, su misericordia, desbordante, quiso que estuviésemos sentados allí. Pero no, eso no se obtiene estudiando, se obtiene por revelación. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer es creer. Creamos al Señor. No me crea a mí, créale al Señor. Si Él dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, usted tiene dos opciones, creer o no creer. Le invitamos a creer. Le invitamos a creer. Así que no se pierda el próximo martes. Traiga su lápiz, su Biblia, su cuaderno, su apunte. Y me gustó también lo de lo que dijo Pablo, porque sería bueno subir esto ya que está grabado a YouTube para que podamos con tranquilidad a lo mejor tomar nota y hacer nuestro cuadernillo de estudio del libro de Efesios.